Bienvenidos a esta clase sobre el estudio de la identidad y la tarea de los redimidos de entre las naciones, podemos llamarlo así. Estamos contestando dos preguntas: ¿quiénes somos y qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer? En la clase anterior tocamos algunos temas acerca de ser hijo, y es un tema que hemos estado desarrollando durante varias semanas. Y como para repetir, podemos mencionar que hablamos de que cuando se habla de que Yeshua era hijo de Dios, o hijo, podemos llamarlo así, vimos que no necesariamente, o no tiene que ver con que él haya nacido de Dios en el sentido de reproducción o que sea Dios. Vimos anteriormente que Adán es llamado hijo de Dios, Salomón el rey es llamado hijo de Dios, Israel como pueblo es llamado hijo de Dios, y los hijos de Dios son los hijos del pacto que estuvieron en Sinaí recibiendo el pacto. Y también antes, porque Moisés llama a Israel, dice Hashem por medio de Moshe que Israel es su hijo primogénito. De Egipto llamé a mi hijo. Y vimos entonces la semana pasada diferentes niveles de ser hijo. Hijos del pacto, podríamos llamarlo el primer nivel, que son los hombres naturales, que los que nacen dentro de un pacto o los que entran en el pacto de la circuncisión y de la Torá, son hijos de Dios por herencia, por nacimiento, pero por otro lado tienen que cumplir ciertos mandamientos y ser seguidores del Padre Celestial para ser llamados hijos de Dios, como vimos en la enseñanza del maestro Yeshua, que tenéis que hacer esto y esto y esto para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, pero al mismo tiempo está llamándoles hijos, o vuestro Padre, digámoslo así, porque ya son hijos, pero tienen que hacer algo para llegar a un nivel más alto de ese llamado de ser hijo. Y también vimos como Yeshua fue proclamado hijo de Dios con la resurrección. Y mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es un texto bien famoso que se repite varias veces. Y vemos como esa es una proclamación sobre una nueva creación, un nuevo hombre, una nueva categoría de ser humano fue creado a través de la resurrección de Yeshua, y ese nivel de hijo es el más alto, es el nivel celestial. Y vimos en 1 Corintios 15 como habla de los terrenales, que son como el terrenal, como Adán el primero, y los celestiales son como el hombre celestial, que es Yeshua. Entonces, como hombre celestial, él no puede morir, es un hombre inmortal, y es un nuevo ser, un nuevo tipo de ser humano. Entonces, ese es el nivel más alto de ser hijo. Y vimos que no solamente Yeshua es llamado ese tipo de hijo, sino todos los que tienen la experiencia, que tiene la base en la resurrección de Yeshua, reciben una experiencia interior que las Escrituras la llaman nacer de nuevo. También se habla de recibir el Espíritu, se habla también de que el Mesías toma lugar y mora dentro de nosotros. Hay varias expresiones que hablan de esta experiencia, pero es una experiencia real y es una experiencia basada en una decisión personal y un encuentro personal con el Dios vivo a través de Yeshua. Esa experiencia es como una pre-experiencia de la resurrección de los muertos. Es una experiencia ya de los poderes del siglo venidero, y eso te eleva espiritualmente a un nivel celestial muy por encima de lo material, y te coloca dentro de Yeshua en los lugares celestiales donde Él está muy por encima de todo. Entonces ahí entramos en el mundo Aleph, como hablamos en las primeras clases, el mundo celestial donde hay unidad, y a través de ese espíritu que nos une en el cielo, no hay diferencia entre judío y no judío.
En la tierra sí hay diferencias, pero en el cielo no hay diferencias. Por este nuevo hombre, por esta nueva experiencia, por esta nueva vida, por esta vida de resurrección que hemos recibido, aunque no del todo, porque también, como vimos, el Espíritu son las arras, son el aperitivo, lo que Hashem dio como primicias de lo que va a venir después. Porque nuestro cuerpo no ha sido redimido, todavía tenemos un cuerpo mortal, todavía tenemos pecado, todavía somos débiles, aunque por el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Tenemos un potencial interior muchísimo más fuerte que el hombre natural, porque por esta experiencia de la vida de resurrección de Yeshua que hemos recibido. Pero esa vida tenemos que desarrollar, esa vida tiene que crecer y esa vida tiene que fortalecerse en nosotros de manera que podamos tener victoria sobre toda cosa negativa que viene de la creación anterior. Cuando venga Yeshua de regreso a la tierra, los muertos resucitarán y los que sigan vivos, de los que hayamos sido dejados sin morir, seremos transformados y tendremos cuerpos muy parecidos a su cuerpo de resurrección y tendremos entonces no solamente en nuestro interior, sino también en nuestros cuerpos una vida indestructible, un cuerpo de resurrección que va a revestir este cuerpo de muerte que tenemos para que nunca jamás podremos morir. De eso hablamos la semana pasada y un poquito la anterior también. También mencionamos el término hijos de la resurrección y eso es lo que estamos reforzando ahora como repetición. Los hijos de la resurrección. Por lo tanto, hay dos tipos de seres humanos, el hombre natural, el hombre Adán, como Adán, y el hombre segundo, que es el hombre de la resurrección, que tiene un proceso, y todavía no hemos recibido todo, pero estamos experimentando ya las primicias de esa vida. Hasta ahí hemos llegado con el estudio del ser hijo, del término hijo que hemos desarrollado durante un tiempo largo. Volviendo a lo que estamos hablando en general, hemos hablado de la identidad, quiénes somos, y lo que encontramos en los escritos mesiánicos o apostólicos, acerca de la identidad de los que no son judíos, pero sí han recibido esta vida nueva que estamos hablando, de esta redención, que es a través de la resurrección de Yeshua. Hemos mencionado, voy a repetir muy rápidamente lo que hemos hablado, porque algunos están aquí nuevos, y es bueno también repetir, porque la repetición es la madre de todo conocimiento. Somos llamados, somos amados, somos apartados o santos, somos justos, somos escogidos, somos vasos de misericordia, somos el pueblo de Dios, somos injertados, somos hermanos, somos la congregación del Mesías, somos la congregación de Dios, somos nuevas criaturas, somos la labranza de Dios, somos el edificio de Dios y el templo de Dios, ahí hay mucho que hablar. Somos el cuerpo del Mesías, también hay mucho que hablar ahí. Somos hombres celestiales, estamos desposados con el Mesías, o sea que tenemos una identidad de esposa, pero como novia, digamos. Somos miembros, podríamos decirlo de otra forma, somos ciudadanos celestiales, somos hijos de la luz, somos hijos del día, y no sé si hemos mencionado, creo que muy brevemente, pero quiero mencionar dos cosas más en esto, y la primera está en Hechos 11:26, donde dice que somos discípulos. Hechos 11:26.
Si hemos leído ese texto, está escrito, según la versión de las Américas, cuando lo encontró, está hablando de Bernabé, que salió rumbo a Tarso para buscar a Saúl. Cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la congregación por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Toma nota de este dato aquí. El enfoque del versículo no es la palabra cristiano, sino el enfoque es la palabra discípulo. Son discípulos y son llamados cristianos. Es decir, por los de fuera son llamados cristianos, pero ellos no se identifican como cristianos. En primer lugar, aunque esto al principio no es el mismo significado que hoy, por supuesto no era una cosa mala, pero el enfoque del versículo dice los discípulos. Y recordemos que en Antioquía muchos de los no judíos habían recibido la experiencia del poder de la resurrección de Yeshua, habían nacido de nuevo, y se habían vuelto de sus prácticas paganas y se habían vuelto al Dios de Israel, creyendo en Yeshua como su Señor y Salvador y Redentor. Entonces ellos experimentaron esta nueva vida y llegaron a ser hombres celestiales. Y ellos son llamados discípulos. Discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es uno que sigue al maestro. Es decir, si tú eres discípulo, tienes que tener un maestro. ¿Quién es el maestro o el rabino? Es Yeshua, que es nuestro rabino. Y un rabino es uno que enseña y uno que vive. Si no vive lo que enseña, no es digno de ser un buen rabino, no es un buen rabino. Imparte conocimiento, sabiduría, espíritu y un estilo de vida a sus discípulos, a sus alumnos. Y ellos siguen su ejemplo. Entonces Yeshua es el ejemplo no solamente para el pueblo judío, sino también para el no judío. Por supuesto, hay muchas cosas que los discípulos, tanto judíos como no judíos, no pueden copiar de su maestro, porque hay una diferencia entre nosotros. Por ejemplo, las mujeres no pueden copiar las cosas que son de hombres que Yeshua está haciendo. Hay una diferencia para una mujer discípula de Yeshua y un hombre discípulo de Yeshua, porque hay una base diferente. Pero lo que una mujer pueda sacar de Yeshua en su identificación y en su forma de ser y su carácter, lo tiene que sacar y ser discípula de Yeshua como mujer. Y lo mismo con los no judíos. Los no judíos discípulos de Yeshua tienen que copiar muchas cosas de él, pero no todas. Porque como no son judíos y Yeshua es judío, entonces él tiene ciertas cosas que tiene que hacer, pero los no judíos no están obligados a hacer esas cosas. Muchas cosas pueden hacer si quieren, pero otras cosas no deben hacer porque no tienen esa función en la vida. O sea, ser discípulo puede ser diferentes niveles. No significa que uno sea mejor que otro, solamente que somos diferentes y cumplimos diferentes funciones, y ahí se cumple la palabra que somos miembros en el cuerpo del Mesías, cada uno siguiendo y sirviendo en el lugar donde Hashem nos ha puesto. El ojo es una cosa, la oreja es una cosa, la mano es una cosa, el pie es otra cosa, etcétera, etcétera. Hashem nos ha colocado en el cuerpo del Mesías con diferentes tareas y diferentes fuerzas, diferentes responsabilidades, pero todos somos del cuerpo y todos somos discípulos de Yeshua en nuestra área y en nuestra forma que Hashem nos ha llamado a vivir. Esta palabra discípulo también la encontramos en Hechos 20, versículo 30, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Pablo está hablando a los ancianos de Éfeso, y fue la última vez que él estuvo en Éfeso y no estuvo en Éfeso, estaba en Mileto hoy, pero llamó a los ancianos de Éfeso para Mileto, que era
una ciudad costera, y los de Éfeso bajaron a Mileto y se encontraron con Pablo, y Pablo les habla y les recuerda ciertas cosas, y también por el espíritu de la santidad, él puede predecir lo que va a pasar. Y él dice que de entre vosotros mismos, entre vosotros los líderes de la congregación de Éfeso, se van a levantar algunos, es decir, falsos líderes, hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Y aquí en este versículo, como un paréntesis, podemos decir que encontramos una clave para identificar los falsos maestros y los falsos líderes. Un líder verdadero no arrastra personas tras él. Un líder verdadero, un anciano verdadero enseña a los discípulos a seguir al maestro, a seguir a Yeshua. Por eso yo no hago discípulos para mí, es una cosa que quiero subrayar. Yo no tengo discípulos. Yo no soy rabino. Y mi rabino me dijo, o nos dijo, que no os llaméis rabinos, porque uno es vuestro rabino, y vosotros sois todos hermanos. Es decir, los que siguen mis enseñanzas, yo no quiero que me sigan a mí, sino que sigan mi ejemplo como yo sigo a Yeshua. Y quiero que ellos sigan a Yeshua. Y de esa forma yo no estoy haciendo discípulos míos, estoy haciendo discípulos de Yeshua. Y eso es lo que él nos dijo a sus 12 discípulos: id por todo el mundo a hacer discípulos a todas las naciones. Eso no significa que Pablo tenía discípulos, ni Pedro tenía discípulos. Bueno, Pablo no estaba entre esos 12 cuando él habló en ese momento, pero más adelante. No encuentras textos que hablan de discípulos de Pablo. No encuentras textos que hablan de discípulos de Pedro. Por lo tanto, no tenemos derecho nosotros de hacer discípulos nuestros. Los discípulos son de Yeshua. Si tú has nacido de nuevo, tú eres discípulo de Yeshua y debes aprender de él. Y también aprender de los líderes que él ha puesto en el cuerpo, pero no para llevar los discípulos tras ellos, arrastrarlos tras ellos, sino llevarlos al maestro. Por eso mi tarea es ser una señalar, como un dedo que señala. Mira, ahí está, síguele a él. Yo he venido para hablar de él y señalar cómo es él, y para que tú y vosotros seáis discípulos no de mí, sino de él. Yo no quiero ser un día en el día del juicio acusado de haber quitado de Yeshua sus discípulos, porque no son míos, son suyos. O sea, una señal de falsos maestros y falsos líderes son los que están arrastrando tras ellos mismos los discípulos de Yeshua, tomando un lugar que no les corresponde. Otro texto en Hechos 16, versículo 1, habla de la identidad de los creyentes de origen gentil, pero también aquí habla de una mujer judía. Llegó también a Derbe y Listra, y estaba ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y aquí la palabra creyente, en este caso, está conectada con una mujer judía, pero también en los escritos mesiánicos se aplica para los no judíos, creyentes, es decir, los que son fieles, porque ser creyente, según el sentido de la palabra hebrea, es ser fiel. La raíz es emuná. La raíz es emuná, que tiene que ver con firmeza y fidelidad en primer lugar. Esa también es una identidad de los que han nacido de nuevo entre las naciones, los creyentes.
que no solamente creen en Dios y en Yeshua, sino creen a Dios y creen a Yeshua, que no es lo mismo creer en que creer a. Todo el mundo cree en Dios, pero no todo el mundo le cree a Dios, porque lo que Dios dice es verdadero y lo que Él promete, Él lo cumple, pero no todo el mundo cree que es así. Ser creyente es uno que cree que lo que Dios ha dicho es así, como Abraham, el creyente, pues dice, él estaba convencido que lo que Dios había dicho también poderoso es para cumplirlo. Eso es ser un creyente, es algo muy grande. Tenemos otras formas de mencionar a los discípulos en el Mesías que son de origen gentil, gentiles hemos mencionado, pero cuando los escritos mesiánicos, los escritos apostólicos hablan del término gentiles, no lo está haciendo de forma despectiva, sino de forma de origen. Pablo incluso en algunos lugares dice, vosotros cuando erais gentiles, pero al mismo tiempo sigue llamando a los de origen gentil, gentiles, no como identificación despectiva, como hemos dicho, ni de separatismo, sino de saber que hay un pueblo de Dios entre los gentiles. Hay un pueblo llamado de Dios que tiene un papel importantísimo entre los gentiles. Y no pueden dejar de identificarse con los pueblos, con sus naciones, porque entonces se volverían solo Israel y el Eterno quiere tener naciones que le sirvan, quiere tener naciones que vengan con el pueblo de Israel y le adoren, como dice el texto, alábenle todos los gentiles con el pueblo de Dios. Ahora vamos a entrar en otro tema, que es el seguimiento de las dos preguntas primeras que estamos desarrollando en este estudio. ¿Qué vamos a hacer? Es la segunda pregunta. Ahora hemos hablado de quiénes somos. Ahora vamos a entrar en la pregunta ¿qué vamos a hacer? Según los rabinos, y esta es una enseñanza bien antigua, el Eterno entregó a Noé y sus hijos ciertos mandamientos obligantes, por medio de los cuales ellos tenían que dirigirse y la sociedad entonces tenía que establecerse sobre estas leyes. En total son 7 leyes cabezales, pero todas ellas se derivan en otras leyes más pequeñas. 6 de ellas son de carácter negativo y una es de carácter positivo. Estos mandamientos, estas leyes, estos 7 pilares principales son para todas las personas hijos de Noé, es decir, todo el ser humano, todo ser humano. Los 7 se encuentran en la tradición oral dentro del pueblo de Israel y fueron escritos en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín. Y cuando son presentados en el Talmud, son presentados no como una discusión, sino como hechos reales. Estos son los mandamientos que Noé y sus hijos recibieron, y son para todas las personas. Luego algunos rabinos añaden y dicen también estos son para todos, etc. Entonces, la discusión no es si los 7 son para todos, sino si hay más que los 7 que tienen el mismo
peso que los 7. Esa es la discusión del Talmud. ¿Cuáles son las 7 leyes? Las 6 de carácter negativo a veces aparecen en diferentes órdenes, no importa tanto el orden, pero es no cometer idolatría, es uno de los 6. Podríamos decir que es el más importante. No blasfemar, no asesinar, no hurtar, no cometer adulterio y actos sexuales no permitidos, y no causar crueldad entre los animales, o no ser crueles con los animales, no comer partes de animales vivos, por ejemplo. Estos son los 6. Y el 7 es establecer justicia, que es positivo. 6 negativos y 1 positivo. El positivo tiene que ver con la autoridad delegada al hombre, como dice en Génesis, en esta parashá que leímos la semana pasada, que Hashem creó al hombre a su imagen. Por lo tanto, el hombre que derrame sangre de hombre por manos de hombres, su sangre será derramada. Es decir, Hashem autoriza al ser humano ejecutar la justicia sobre aquellos hombres que quiebran los 6 mandamientos negativos que hemos mencionado. Es decir, hace falta una autoridad de jueces en cada pueblo, en cada nación, que regule el cumplimiento de estos 6 mandamientos negativos que fueron dados a todas las personas. Estos mandamientos, los 6 mandamientos, son de carácter lógico. Cada persona dentro de sí tiene una conciencia y esa conciencia le enseña que está prohibido blasfemar, está prohibido matar, está prohibido hurtar, está prohibido cometer adulterio y otras cosas, tratar mal a los animales. Todo el mundo sabe eso. Y el que lo hace está quebrantando las leyes de su propia conciencia, porque la ley de Dios fue escrita en el corazón del hombre desde la creación del hombre. Por lo tanto, estos 7 mandamientos, o los 6, digamos, que también el 7, porque todo el mundo entiende que necesitamos orden en la sociedad y necesitamos ciertos líderes que puedan castigar a los que están quebrantando. Por ejemplo, fulano mata a mengano y no hay nadie que juzgue a fulano. ¿Quién va a juzgar a fulano por matar a mengano? Necesitamos un cuerpo de autoridad que tenga la responsabilidad de investigar el caso para ver si realmente hubo un asesinato o si fue un accidente y luego ejecutar a aquel que mató a mengano, a fulano, matar a fulano, ejecutar a fulano porque él mató a mengano. Y todo el mundo entiende que hace falta unas autoridades competentes y autorizadas y reconocidas por el pueblo para regular el cumplimiento de los 6 mandamientos negativos que tienen que ser castigados en el caso de ser quebrantados. Porque si hay mandamientos y todo el pueblo lo sabe, pero están constantemente yendo en contra de su propia conciencia y quebrantando estos mandamientos, necesitamos a alguien que sea responsable de juzgar esto. Si no hay autoridades que juzguen estos delitos cometidos por los hombres, Hashem mismo al final juzgará no solamente a las personas que hayan cometido estas barbaridades, sino también al pueblo entero que ha aceptado que las personas hagan estas cosas sin juzgarlos, sin juzgarlas. Eso fue lo que pasó en el diluvio. El mundo estaba lleno de violencia, estaban matándose unos a otros, no respetaban las normas, no cumplían los 6 mandamientos, ni el 7,
no tenían autoridades para regular y no se sometían a las autoridades. Y entonces el mundo se corrompió de tal manera que el Eterno dijo que voy a destruir a todo ser humano, excepto Noé y sus hijos, porque son justos delante de mí. Es decir, están cumpliendo los mandamientos. Por lo tanto, no hace falta, como muchos me han escrito, y esta es una respuesta a las varias cartas que recibí últimamente, cuando dicen, ¿dónde está escrito en la Torá acerca de los 7 mandamientos de Noah? Hay textos de la Torá que hablan de estos mandamientos, pero no están enumerados como nosotros lo estamos enumerando ahora. Pero la enseñanza de la tradición rabínica es milenial, es decir, de miles de años atrás. Y cuando vino el diluvio ya habían pasado vamos a ver si me acuerdo bien. Creo que eran se me fue la cifra, pero casi 2000 años. Entre 1500 y 2000 años. No me acuerdo si eran 1400 o 1500 o 1900, pero por ahí. Después de Adán. Pasaron más de 1000 años. Y estas normas eran de la conciencia humana. Todo el mundo sabe que esto no se puede hacer, pero seguían haciéndolo. Y entonces Noé y sus hijos conocían bien que una sociedad tiene que estar basada sobre estos mandamientos. Una sociedad no puede permitir el asesinato, el adulterio, la blasfemia y la idolatría, porque se desintegra, se deshace por sí misma. Y una sociedad tiene que tener líderes competentes y autorizados para juzgar a aquellas personas que cometan estas cosas. O sea, no necesitas ir a la Torá. La misma lógica te enseña que estas cosas son necesarias para cualquier sociedad para que funcione bien. Ahora, sí puedes encontrar estos mandamientos en la Torá, pero como he dicho, no enumeradas directamente. Indirectamente puedes encontrarlas en varios lugares. El Talmud saca 2 formas de encontrarlas indirectamente, pero una cosa quiero mencionar, no quiero entrar en el Talmud ahora en este momento porque no es necesario. Porque vamos a estudiar las cartas de Pablo, porque vamos a ver cómo Pablo habla de estas cosas. No de forma directa, como hemos dicho, sino de forma lógica y clara e indirecta, en el sentido de que no enumera los 7, pero sí están en todas sus cartas. Si Hashem juzga un pueblo o una persona, el castigo corresponde al delito. En hebreo hay una expresión que se llama midah keneged midah, medida por medida. Es decir, si una persona ha cometido algo muy, muy malo, el juicio sobre esa persona viene a ser fuerte. Si lo miramos desde el otro punto de vista, podemos decir, si una persona es juzgada bien fuerte, tenemos que deducir que esta persona hizo algo muy grave para que le haya venido ese juicio tan fuerte. Por lo tanto, y otra cosa también que hay que tener muy en cuenta, que cuando el Eterno juzga a una persona o a un pueblo o a una región o cualquier cosa de corporación, cuando juzga y ejecuta un juicio severo, nunca lo hace sin que la persona sepa que ha estado cometiendo algo no correcto. Es decir, Hashem no puede juzgar a alguien que no sabe lo que está haciendo. Con otras palabras, si vino el diluvio sobre los hombres en tiempos de Noah, es porque los hombres no solamente estaban cometiendo estos pecados terribles, sino también sabían que estaban haciendo mal. Por lo tanto, cuando vino el profeta Jonás a Nínive,
Él no necesitaba decir que el pueblo estaba mal. Lo sabían. Él solamente dijo, dentro de 40 días esta ciudad va a ser destruida. ¿Qué mensaje de salvación era ese? Pero como tenía espíritu profético y tenía un mensaje de Hashem al pueblo, hasta el rey y todos los habitantes de Nínive y hasta los animales hicieron un acto de arrepentimiento y de luto, y Hashem se arrepintió de su juicio porque el pueblo se arrepintió. ¿Cómo es posible que todo el mundo, por estas palabras de Jonah, pudiera saber lo que tenían que hacer? Ellos sabían que estaban cometiendo mal. Por la conciencia, por la lógica, todo el mundo sabe que estas cosas están prohibidas. Y por eso cuando el profeta viene y dice, esta ciudad será destruida, ellos sabían por qué, perfectamente sabían el por qué iba a ser destruida. Porque Hashem no puede destruir a un pueblo o una ciudad si el pueblo o la ciudad no esté advertido antes y que sepa lo que está haciendo para que venga la destrucción que el profeta está anunciando o Hashem está enviando. Entonces estas leyes lógicas, bases de la sociedad, son parte íntegra de la conciencia del ser humano. Todas son negativas, menos la de establecer cortes de justicia, pero todas tienen una parte también positiva. Es decir, la Torá, como repite varias veces en el Tanaj y en otros lugares, Sur merá ba'aseto, deje de hacer lo malo y haga lo bueno. Es decir, el hombre no solamente no debe cometer adulterio, sino debe ser fiel en su matrimonio, que es lo contrario. Debe tratar correctamente al sexo opuesto. No solamente no debe o no puede blasfemar contra Hashem, sino también debe y tiene que bendecir al Eterno. Y todos los mandamientos negativos tienen una parte positiva. Es decir, si está prohibido idolatrar, arrodillarse ante las cosas creadas como si fueran el creador, está prohibido. Pero entonces hay otra parte. ¿Qué vamos a hacer si está prohibido hacer eso? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entonces tenemos que adorar al Dios vivo, servirle, adorarle y vivir para Él. Y ese es el propósito del ser humano, vivir para su Creador. Por lo tanto, vemos en estos 6 mandamientos no solamente la prohibición, sino también la contrapartida, que es lo que tenemos que hacer. Tratar bien a los animales. Ser generosos en lugar de hurtar unos de otros. Etcétera, etcétera. Puedes encontrar miles de mandamientos positivos de estos negativos. Ahora, no debemos legislar tanto los positivos, porque deben salir de un corazón generoso, un corazón de amor. Por lo tanto, en la Torá, cuando Hashem entregó la Torá al pueblo de Israel, hay más mandamientos negativos que positivos. 365 negativos y 248 positivos. Los mandamientos negativos traen maldición si uno no los cumple. Los mandamientos positivos traen bendición si uno los cumple. Ahora, vamos a entrar en las cartas de Pablo. Pablo enseña a los no judíos cómo vivir. No solamente, como hemos visto, que les enseña quiénes son, porque hay una identidad nueva en el Mesías para ellos, no solamente ser hijos de Noé, que es una identidad de base, Bnei Noach, como todos los seres humanos son hijos de Noé. Eso no hace falta ni enseñarles porque es lógico, todos vienen de un solo ancestro, pero como hijos de Noé tienen ciertas responsabilidades de mandamientos para
para cumplir, y sus sociedades tienen que ser regidas por ciertos mandamientos. Pablo no solo predicó lo que no podían hacer, sino también lo que tenían que hacer. Recordemos que Pablo está... Si lees las cartas de Pablo, te vas a dar cuenta que el enfoque principal de su trabajo, como él fue el Shaliach para los gentiles, el enviado de Mashiach, Yeshua, a los gentiles, tenemos que estudiar sus cartas para ver qué mensaje tiene Yeshua a los gentiles. La Torá no fue dada a los gentiles, la Torá fue dada al pueblo de Israel, como una herencia a la congregación de Jacob, dice la Escritura. Desde la Torá hay luz también para los gentiles. Y el pueblo judío tiene la responsabilidad de enseñar a los no judíos cuál es el papel y la responsabilidad del no judío en este mundo. Y Pablo recibió esta autoridad por el Mesías de Israel, Yeshua, celestial, que está en el cielo. Todavía no está reconocido como Mesías aquí en la tierra, pero pronto será. Pablo salió a los gentiles a hacer dos cosas principales: a enseñarles el camino a la salvación, predicar las buenas nuevas del nuevo nacimiento, lo que hemos estado explicando aquí con diferentes palabras, que tú, a través de la fe en el Dios de Israel y lo que ha hecho en su siervo Yeshua, cuando él llevó tu pecado, murió en tu lugar, fue resucitado de los muertos, llevó tu castigo por tus pecados, tú puedes obtener perdón de tus pecados y una herencia entre los santos, una herencia en la vida venidera, una vida nueva, una vida de resurrección, una vida eterna por la fe en él. Este es el mensaje principal de Pablo. El mensaje de la salvación para el gentil. El mismo mensaje que salió para el judío, ahora salió al no judío. La segunda cosa que Pablo hace, y esto lo vemos en sus cartas, que él no habla tanto de la salvación, no predica tanto del nuevo nacimiento. Esto es solamente el A, luego viene el B y el C. Y en sus cartas viene el B y el C porque la gente ya había experimentado la salvación, había experimentado el poder de la resurrección. Y estos hijos de Noé, estos hijos de las naciones gentiles, que ya habían entrado en las esferas espirituales y habían llegado a ser en parte hombres celestiales, tenían que aprender a vivir una vida nueva, un estilo de vida nueva conforme a los mandamientos de aquel Dios de Israel, que también es el Dios de los gentiles, que les había llamado a vivir para él. ¿Qué escribe Pablo a estas personas? Él les da mandamientos, él les da órdenes. Tenéis que hacer esto y no podéis hacer lo otro. Y revisé las cartas de Pablo, y lo vamos a hacer ahora en estas clases que vamos a tener ahora, a partir de ahora. Ir por todas sus cartas, en el orden que aparecen en las Biblias cristianas, y encontrar que los 7 mandamientos de Noé están presentes en su enseñanza en todo momento. Una parte es, como hemos dicho, la negativa, que no se puede hacer, y él es muy fuerte en esto. Si uno vive en fornicación, tenéis que expulsarle de la congregación. Es decir, no es parte del pueblo santo. Si uno hurta, si no quiere trabajar, pues tampoco expulsad a aquel de vuestra reunión. No puede ser parte de vosotros, de vuestra congregación, porque no está viviendo ordenadamente. Está aprovechándose de los demás, sacando dinero de otros y no trabajando y hurtando de esta forma. Tenemos otros ejemplos. Los que practican la idolatría, por ejemplo, comiendo carne sacrificada a los ídolos,
sabiendo que están ofreciendo esta carne a los ídolos, tiene que dejar de hacer eso porque es parte del culto a los dioses paganos. Y otras muchas cosas que Pablo está tratando. Y ves que él está todo el tiempo edificando su enseñanza de qué tenemos que hacer sobre los 7 mandamientos de Noé y sus hijos, que son para todas las personas del mundo. Además de esto, Pablo está dando oportunidad a los no judíos a saborear las ricas bendiciones que el Eterno ha dado al pueblo de Israel a través de sus mandamientos positivos. Por lo tanto, él incluso invita a los de Corinto a celebrar Pesaj, que no está en los 7 mandamientos de Noé, porque no existía Pesaj en ese tiempo. Pesaj es un resultado de la salida de Egipto, de los hijos de Israel. Entonces, también habla del Shabbat para los no judíos. También habla de otras cosas que son para judíos, que también los no judíos pueden practicar. No los impone como una manera obligante, como el pueblo judío tiene, pero sí están invitados a compartir estas bendiciones con el pueblo judío y aprender de los judíos y de esta forma comprender el consejo de Dios que se expresa también en la forma cultural de las fiestas y de las expresiones del pueblo de Israel a través de la historia. Entonces, Pablo es el Shaliach, el apóstol de Mashiach enviado a los no judíos y tenemos que estudiar sus cartas para ver en qué nivel tiene que vivir los no judíos en relación con Hashem, con su Mashiach y con el pueblo de Israel. Empecemos, por tanto, hoy hablando del 7º mandamiento de Noah que hemos mencionado, que es el positivo. Y no voy a agrupar mi enseñanza según los mandamientos de Noé, sino según las cartas de Pablo. Vamos a ir pasando por las cartas. Y donde encontramos algo que habla de los 7, vamos a parar y mirar qué está diciendo. Empecemos, por tanto, en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 6, 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Te fijas en esto? Un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Con otras palabras, las autoridades han sido ordenadas por Dios. ¿Cuándo? Desde siempre, pero desde el pacto desde el tiempo de Noé para adelante, eso es algo que existe entre todos los gentiles. Y a través de la Torá, esta enseñanza ha salido a las naciones también. Y Pablo dice que Dios ha ordenado que hayan autoridades entre las naciones. ¿Dónde en la Torá dice eso? Esta es la Torá oral. Pablo está enseñando
algo que sale de la Torah oral. Que Dios ha instituido las autoridades en el mundo. Esto no significa que todas las autoridades estén haciendo lo que Dios quiere en todo momento, porque en ciertos momentos o en ciertas áreas sí están haciendo, están normalmente manteniendo un orden en la sociedad. Pero ellos fueron puestas, las autoridades de las naciones han sido puestas por Dios con dos propósitos: para castigar al que hace lo malo, es decir, al que no cumple los 6 primeros mandamientos que hemos mencionado. El que hace lo malo es el que quiebra los 6 mandamientos negativos de los hijos de Noé. Y la segunda cosa que las autoridades tienen que hacer es premiar al que hace lo bueno. Este es el papel de la autoridad: castigar al que hace lo malo y premiar al que hace lo bueno. Ahora, no todas las autoridades cumplen con su función. Por eso Hashem va a juzgar a las autoridades según ellos hayan sido fieles a su llamado a cumplir con estas cosas. Hay un salmo, que es el Salmo 82, que lo hemos mirado también antes, que de Dios está sentado entre la congregación de los dioses, como dice. Y Él está juzgando entre los Elohim, que son los jueces. Y les está corrigiendo por no cumplir con su misión de ayudar a los débiles y favorecer a los malos y no castigar al malo. De manera que los débiles de las sociedades sufran, y el Eterno está enfadado con estos jueces y los llama Elohim, dioses, porque Él los ha puesto. Pero luego dice que los va a juzgar y ellos van a morir como cualquier hombre. Y luego dice: levántate, Dios, y juzga la tierra. Con otras palabras, el Eterno, que es el juez superior en el cielo, ha delegado al ser humano la autoridad de juzgar en diferentes áreas. Y los jueces que Él ha puesto, las autoridades que Él ha puesto, Él es el último responsable de ponerlos y quitarlos. Y Él lo va a hacer en su tiempo y en su manera. Y mientras que estén gobernando, hay que respetarlos porque han sido puestos por él. Y si el pueblo no cumple con los mandamientos que Hashem ha establecido, a Hashem le puede dar también al pueblo una autoridad mala, una autoridad corrupta, una autoridad que oprime al pueblo, porque el pueblo recibe la autoridad que merece. Por eso dice en el libro de los el libro de Daniel y también en el libro de Nehemías y Esdras, por ahí, gobernantes que pusiste sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Gobernantes que pusiste sobre nosotros por causa de nuestros pecados. Y estos gobernantes nos han hecho mal, etc. Es decir, no te jactes contra las autoridades. El problema no son las autoridades que el Eterno ha permitido gobernar en tu país. El problema es el pecado del pueblo, porque el pecado del pueblo crea en el cielo una situación espiritual que hace que el Eterno permita que se levanten ciertas autoridades que corresponden a lo que el pueblo está haciendo. El pueblo peca, recibe una autoridad mala que le castiga de una u otra manera. Y Hashem es justo y Él dirige la historia conforme a sus propósitos. O sea, el problema no son las autoridades, el problema es el pueblo. Por eso hay que predicar al pueblo que se arrepienta de sus pecados, y cuando haya un arrepentimiento de pecado en el pueblo, el Eterno levantará buenas autoridades en esos pueblos. Las cabezas, que son las autoridades de los pueblos, solamente son el reflejo del pueblo. Y si el pueblo es justo, tendrán cabezas justas. Y dice aquí que es ministro de Dios para
Castigar es un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, es decir, porque Hashem lo ha puesto sobre mí. Y si no obedezco, estoy yendo en contra del Eterno. Si yo maldigo al juez, si maldigo al rey que gobierna en mi país o al presidente, si hablo mal de él, si hablo mal del gobierno, estoy diciendo a Hashem que él no ha puesto que él ha fallado en poner estas autoridades sobre nosotros. Hashem no falla. Él tiene un propósito por el cual él puso esas autoridades sobre ti y sobre el pueblo. Entonces, clama al cielo y pide que haya arrepentimiento en el pueblo y que los gobernantes puedan gobernar bien y que puedan hacerlo justo delante de Hashem y también ayudar al pueblo a entrar por buenos caminos y no permitir el pecado en sus naciones. Por supuesto, las autoridades tienen una mayor responsabilidad si ellos permiten cosas que no son correctas delante de Hashem, y ellos son los primeros en ser juzgados por Hashem cuando viene el juicio sobre aquellos pueblos que no han hecho lo que tienen que hacer. En el versículo 6 dice, pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. ¿A qué? A vengar al que hace lo malo y premiar al que hace lo bueno, dice en otro lugar en la carta de Pedro. Pagad a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Es decir, cualquier ciudadano en cualquier nación tiene la obligación de pagar impuestos para mantener a las autoridades para que hagan el trabajo que Hashem les ha ordenado hacer. Ahora, tú puedes decir, yo no quiero pagar impuestos porque las autoridades están usando mi dinero para crear clínicas de aborto, para crear armamentos de guerra para hacer daño al pueblo de Israel u otros pueblos que injustamente son atacados, etcétera. Puedes decir eso. Yo no quiero pagar impuestos a este gobierno porque está utilizando mal el dinero. Y te digo una cosa, no estás haciendo bien. Tú tienes la responsabilidad de pagar impuestos porque estás apoyando a un gobierno que el Eterno ha puesto, es decir, estás pagando no por el gobierno, sino por Hashem, los impuestos, porque estás cumpliendo, estás colaborando con el Eterno para mantener ese gobierno mientras que Hashem quiera. Ahora, ¿cómo el gobierno está utilizando ese dinero? Es una responsabilidad del gobierno, no tuya. Tu responsabilidad es pagar impuestos. La responsabilidad del gobierno es administrar esos impuestos, ese dinero, conforme a la voluntad de Dios. Y si no lo hacen, tendrán un mayor juicio. Pero tú no serás juzgado por lo que ellos han hecho con tu dinero, bueno, que tú tenías que pagar, los impuestos que te correspondía pagar a ellos. Tú no serás juzgado. Ellos serán juzgados por no usar correctamente el dinero de tus impuestos. Pero tú serás premiado por Hashem por haber sido fiel en pagar los impuestos para mantener el gobierno que el Eterno ha puesto. Un día Hashem quitará el gobierno, y eso lo hará cuando Él quiera, según su plan celestial, porque hay un plan en cada nación, y en Daniel capítulo 4 está escrito en varias ocasiones, el cielo es el que gobierna sobre los reinos de la tierra. El cielo gobierna sobre los reinos de la tierra. El cielo quita reyes y pone reyes, según sus propósitos en la historia del ser humano. Tú tienes que hacer tu parte, Hashem hará su parte en cuanto al juicio y corregir a aquellos gobiernos que no cumplen con lo que tienen que cumplir. Yo creo que vamos a parar la clase de aquí de hoy y voy a dejar lugar a preguntas si hay preguntas y seguiremos con estos estudios la semana que viene, Bezrat Hashem. ¿Hay preguntas?
Mira, perdóname algo referente a lo que mencionaste al inicio. Yo siempre he tenido una inquietud muy fuerte respecto a las llamadas 7 leyes de Noé. Ujú. Quizá me falte buscar más, pero no he encontrado algo que específicamente en la Torá diga que esas 7 leyes son para los gentiles. A grado tal que he leído tantos escritos y siento que prácticamente se ha vuelto una doctrina estar hablando que los gentiles son gobernados por las 7 leyes de Noé. Aparte que yo creo que el término gentil muchas veces está muy mal empleado. Pero yo soy de los que pienso que Hashem dio la Torá para todos los que en aquel momento estaban, y la misma palabra dice para los que ahora no están acá. O sea, era una herencia para todos aquellos que iban a venir a él, pienso así. Y tú dijiste más adelante algo muy curioso en las enseñanzas de Pablo, que él invita a participar de las bendiciones, a celebrar las festividades y más. Pero yo siento que esto ha sido llevado, por un lado, a un extremo de ortodoxia, Ujú. y por el otro lado, manejado a conveniencia. Muy probablemente yo estoy equivocado, pero últimamente hay unas enseñanzas extremas sobre las 7 leyes de Noé que creo que más que ayudar están confundiendo. Es un comentario muy personal, no sé qué tú digas a eso. Sí, porque hay entre los rabinos un deseo de levantar un muro muy fuerte de separación entre el pueblo judío y las naciones. Y hay algunos rabinos que están sacando estas leyes de Noah como esto es lo único que el pueblo no judío puede hacer, lo cual no es, según otros rabinos y muchos rabinos y con peso, y tenemos acceso aquí a la enseñanza de rabinos de alto nivel en Israel, que no están de acuerdo con eso. Es decir, no puedes prohibir a un no judío a guardar el Shabbat, como algunos rabinos quieren hacer. Lo que hay que separar es que la Torá y los mandamientos de la Torá fue dada a la congregación de Jacob. Es una herencia al pueblo judío, que es el pueblo del pacto de la circuncisión y el pacto de Sinaí. Y la Torá misma, con los 613 mandamientos, santifica al pueblo judío para ser una nación sacerdotal para el resto de las naciones. Si tú aplicas estos 613 mandamientos a las naciones, Israel pierde su papel como nación sacerdotal, porque la Torá misma es la que crea a Israel como un pueblo separado de las naciones. Entonces, si decimos que la Torá es para todos, estamos destruyendo el motivo de ser del pueblo de Israel. Por eso en las leyes del Kashrut dice, estos animales serán impuros para vosotros. Es decir, para los que son del pacto de Sinaí, estos animales son impuros, pero para los otros pueblos no son impuros. Es decir, hay una separación. La Torá misma separa al judío del no judío, y tiene que ser así. Si eso es por un lado. Tiene que haber una diferencia entre Israel y las naciones, porque Hashem puso la diferencia, y la Torá es la que hace la diferencia. Por otro lado, como hemos dicho, no podemos, estoy totalmente de acuerdo contigo, no podemos exagerar las 7 leyes de Noah a limitar a que esto sea lo único que las naciones tengan. Esto es la base de la sociedad de las naciones, también la base de la sociedad de Israel, porque si el pueblo de Israel empieza a quebrantar estas 6 leyes, se destruye, se autodestruye por sí misma. O sea, las leyes de Noah también son parte del pueblo de Israel. Ahora, luego se puede hablar de enfoques de salvación y eso no es parte del tema. Ahora estamos hablando de leyes que rigen las sociedades
Y por supuesto tenemos que proclamar estas 7 leyes de Noaj para las naciones, porque son la base para las naciones. Y amado doctor Rivera, la Torá no las menciona seguidamente porque en su Torá escrita, pero sí aparecen en la Torá oral y son parte de la enseñanza del pueblo de Israel a lo largo de los miles de años. Y hay una Torá oral que tenemos que respetar también. Por lo tanto, si es parte de la Torá oral, no la vamos a encontrar de forma clara en la Torá escrita. Y tenemos que buscar leche donde hay leche. Y las 7 leyes de Noaj están en la Torá oral. Y ahí están claramente mencionadas en el Talmud. Y yo las acepto y son lógicas, yo no tengo ningún problema. Ahora, como tú dices, si estamos creando esto como una limitación y un separatismo y ciudadanos de segunda clase, ahí tenemos que tener cuidado, porque es al revés. El Talmud enseña que aquel no judío que cumple estas leyes de Noaj tiene el nivel espiritual del sumo sacerdote de Israel. O sea, la actitud del Talmud, de los rabinos antiguos y la actitud correcta es que los gentiles tienen la oportunidad de llegar a niveles espirituales superiores al judío común, digamos, por medio de las leyes que fueron dadas a las naciones. Con otras palabras, el judío que no cumple con todas sus leyes es inferior al no judío que cumple con las pocas leyes que tiene. Hay otros rabinos que ahora están trabajando también con esto, muchos rabinos trabajan. Un rabino ha escrito un libro que mostró que yo creo que sacó como 66 leyes de la misma Torá que son para todos. Pero una cosa, amado doctor, es una cosa obligante y una cosa permitida. Está permitido para el no judío celebrar Shabbat. Claro que sí. Pero el judío está obligado a celebrar Shabbat. No solamente celebrar, sino guardar Shabbat. Si el judío hace fuego en Shabbat, pierde su salvación. Si el judío cocina en Shabbat, pierde su derecho a la vida eterna. El no judío que cocina en Shabbat no pierde el derecho a la vida eterna. Hay una gran diferencia. Y no podemos aplicar las leyes que son para los judíos sobre las naciones, porque no son para las naciones. Ahora, está permitido para las naciones no solamente celebrar Shabbat, sino también guardar muchas cosas de las que son del Shabbat. Y también lo vemos para el mundo venidero, cuando todas las naciones de Shabbat en Shabbat y de nueva luna en nueva luna van a subir a Jerusalén a celebrar y adorar al Rey. Y también celebrar la fiesta de los tabernáculos y cosas de esas. Pero poner como obligantes las leyes que son obligantes para los judíos sobre los no judíos, yo creo que estamos haciendo mucho más daño que otra cosa. Otra opción sería bajar el nivel de observancia para los judíos y crear una ley para todos. Pero entonces, otra vez digo, destruiríamos la identidad judía y obligaríamos al judío a bajar de su nivel de observancia y de santidad delante de Hashem para adaptarse a un estilo de vida del no judío que no tiene la formación y la capacidad de tener una vida tan disciplinada y estricta como el judío que ya nació dentro de este sistema. Entonces estamos haciendo mucho daño al pueblo judío. No podemos bajar el nivel del judío de su observancia
Y tampoco podemos obligar al no judío a subir a ese nivel de observancia porque no es que va a ser un yugo demasiado difícil para él. Tenemos que tener dos sistemas de leyes, un sistema para el judío y otro sistema para el no judío. Sin por lo tanto crear una barrera de enemistad, perdón. Pero vuelvo a repetir que hemos hablado de esto en las primeras clases, que aquí en este mundo, el mundo fue creado con Bet, donde hay dualismo y dos, todo el tiempo dos. Pero en el mundo celestial está el Aleph, donde es uno, Ejad. Y el judío y el no judío que experimenta la vida celestial, sube al mundo celestial y vive en ese mundo, en ese mundo no hay diferencia entre judío y no judío. Pero en este mundo sí hay. Y Hashem lo ha creado así. Y no podemos vivir en este mundo según lo que hay en el mundo celestial. Porque en este mundo todavía hay hombre y mujer. Todavía hay judío y no judío. Y no podemos eliminar estas cosas que Hashem ha creado y quiere que haya. Porque haríamos mucho daño. Pero en el mundo celestial, ahí no hay hombre y mujer, no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, porque ahí todos son uno, es Aleph ahí. Pero no podemos mezclar los dos mundos. No sé si me he explicado. Sí, gracias, Ketel. Baruch Hashem. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, Ketel. ¿Me escucha? Sí. Sí, tengo una pregunta. Por ejemplo, si un no judío decide guardar el Shabbat, pero no lo hace de una manera regular, digamos, un Shabbat lo guarda, otro un poco a medias, el otro no puede en absoluto, y está así un poco inconstante. ¿Eso qué impacto tiene eso en el mundo espiritual? No sé, quiero decir, por ejemplo, si uno empieza a practicar esto, ¿no? Uh-huh. Empieza a guardarlo y por lo que sea, porque no puede o no sé, no lo puede hacer como le gustaría, ¿cómo sería el impacto esto en el mundo espiritual, ¿no? Yo, Es en que primer lugar, no sé si me explico sí, bien. sí, entiendo bien. En cuanto al Shabbat, tenemos que tener en cuenta que el Shabbat fue dado primeramente a Adán y Eva, porque el Eterno habló, él reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho, y el hombre ya estaba creado el sexto día. Por lo tanto, el primer día después de la creación de Adán y Eva, ellos aprendieron a descansar porque ellos eran hijos de Dios, es decir, sus seguidores, imitadores, y si Dios descansó el séptimo día, también ellos lo hacían. Ellos entraron en su reposo. Eso es algo parte de la creación. El séptimo día es algo natural. El ser humano, el mismo cuerpo humano necesita un día de descanso a la semana. También el maestro Yeshua dijo, el Shabbat fue creado para el hombre, no el hombre para el Shabbat. Y él no dice el pueblo judío, él dice el hombre, el ser humano, Adán. Con otras palabras, el Eterno creó el Shabbat para el ser humano. Esa es una base importante. Todo hombre que pisa esta tierra necesita el séptimo día como el día de descanso y de refrigerio espiritual. Estoy convencido de que es agradable para Hashem que todos lo hagan. Otra cosa es, esto es un mandamiento obligante para todo ser humano, de modo que si él quiebra el Shabbat, es
reo de muerte. No, no es así. Cuando el Shabbat fue instituido de forma como señal del pacto en el desierto de Sinaí, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Hashem dice que los hijos de Israel guardarán el día de reposo porque es señal entre mí y ellos que yo soy Hashem que los santifica. Ahí vemos que el Shabbat fue instituido de una forma especial para el pueblo del pacto como señal de una forma especial. De manera que podríamos llamarlo, lo podemos comparar con el anillo de boda, que es una señal del pacto entre un esposo y una esposa. El Shabbat fue elevado para el pueblo de Israel, el pueblo judío, como señal del pacto. De manera que aquel judío que aquel día Shabbat salió a recoger leña, fue juzgado y condenado a muerte por haber quebrantado el Shabbat de esta forma. Si un no judío hubiera hecho lo mismo, no sería penado a muerte. ¿Por qué? Porque el Shabbat para el judío no tiene el mismo significado que para el no judío. Está puesto por el Eterno como una señal del pacto. Y uno que quiebra el Shabbat está quebrando el pacto. Está diciendo, yo no estoy casado contigo, Hashem. Es bien fuerte para el judío la no pregunta iba... cumplir el Shabbat. Ahora, esta es la base. Ahora voy a contestar la pregunta. El no judío, Vale. el no judío no tiene el Shabbat como algo obligante como el judío. Es decir, no es pena de muerte, no está pecando contra Hashem si enciende fuego en Shabbat, si recoge leña en Shabbat, no está, no es una cosa grave para él. Yo considero que él no debe hacerlo, que él debe apartarse para Hashem en Shabbat, descansar de estas cosas, no cocinar en Shabbat, cocinar el día anterior, tener la comida en Shabbat hecha del día anterior, igual que hacen los judíos, pero no tenerlo como algo tan fuerte. Ahora, si un día tiene que ir a trabajar en Shabbat, porque tiene que mantener su familia, le está permitido, yo digo que lo haga, que no pierda su trabajo por no querer trabajar en Shabbat, por ejemplo. Y si un día quiere hacerlo, guardar el Shabbat más y otro día menos, está permitido. Ahora, ¿qué impacto eso hace en el mundo espiritual? Esa fue la pregunta. Yo creo que el Shabbat que él decide guardar, en el sentido de realmente descansar, dedicarse a Hashem, estudiar su palabra, reunirse con creyentes, eso crea un impacto muy fuerte en el mundo espiritual. Si él lo hace un día, un Shabbat, eso es un impacto de un día. Si lo hace todos los Shabbats, va a ser un impacto constante que va a cambiar el ambiente espiritual, no solo sobre su familia, sino sobre su ciudad también, y quizás sobre su nación. Y cuantos más hagan eso, más impacto va a haber en el mundo espiritual. Si no es constante, va a ser un impacto menor, y si es constante, va a ser un impacto mayor. Así que es como lo entiendo. Sí, yo me refería también, comienza, no estás, aunque no hagas un pacto, digamos, con palabras, no estás como iniciando un pacto, cuando ya lo estás haciendo regularmente No. y de repente empiezas a flojear o no puedes cumplirlo, o no sé cómo... Mientras que no estés No es- dentro del pacto de la circuncisión, mientras que no seas judío, el Shabbat no constituye un pacto entre ti y Hashem. Ahora, si tú dices con tu palabra, si haces una promesa, que ahora yo voy a cumplir el Shabbat y te prometo, Señor, que voy a guardar el Shabbat a partir de ahora el resto de mi vida, ya hiciste una promesa. Y si no cumples esa promesa, ya es una quiebra de una promesa delante de Hashem.
Pero eso, ahí entra de un delito de no cumplir lo que uno promete. Y no es tanto qué prometes, sino que hayas prometido y no has cumplido. Igual que decir, yo cada miércoles prometo delante de Hashem no pasar por ese bosque. Ya es una promesa. Y si un miércoles paso por ese bosque, ya rompí la promesa. Y ahí viene un juicio sobre mí. Pero el celebrar o guardar el Shabbat como costumbre, digamos, como una forma de servicio a Hashem, sin dar una promesa, no te obliga a hacerlo siempre. Por supuesto, eres mucho más bendecido si lo haces. Muy bien. Pero Sí. pierdes la bendición si no lo haces. Pero no viene juicio sobre ti. Podemos decirlo así. Si no lo haces, no serás juzgado. Si lo haces, serás premiado. Ujú. Así es Sí, como lo mi entiendo. pregunta está contestada. Muchas gracias. Sí. Ujú. Bien. Gracias. ¿Alguna pregunta más de los demás? Es que tal vez esa confusión de que si tenemos que guardar la Torá, todos los que somos de las naciones o no, viene por una mala pues interpretación de Primera de Pedro 2:9, donde dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, y eso viniendo de nosotros, de que salimos del cristianismo, nos identificábamos con ese pueblo, ¿verdad? Que nosotros somos, que está diciendo ese versículo que somos nosotros, Ujú. cuando en realidad está hablando de los judíos, ¿verdad? Correcto. Solo que es el sacerdote hacia las naciones para mostrarnos las bellezas de la luz del Mesías. Y lo que yo miro aquí, como dice en Gálatas 5:4, no, 5:3, que dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a practicar toda la ley. Ujú. Entonces quiere decir que si no es circuncida, obvio no está obligado a guardar toda la Torah, porque aquí Correcto. está hablando como hacer la conversión al judaísmo, ¿verdad? Correcto. Dice que certifico que a todo hombre que es circuncida también está obligado a guardar la Torah. Sí, correcto. En Gálatas 5:3. Y otra vez testifico a todo hombre que Entonces se es circuncida, obvio que está si obligado no a se cumplir toda la ley. circuncida uno, Correcto. Ahí ese texto por lo tanto, el que no muestra hace la que hay una conversión, diferencia en la responsabilidad entre el judío y el no judío. El que está circuncidado, es decir, también mujeres que entran dentro del pacto de la circuncisión sin estar circuncidados físicamente, están bajo esta obligación que tiene el pueblo judío en cuanto a los 613 mandamientos, lo cual no cae sobre el no judío. Y es importante entender la obligación y qué es lo que obliga al pueblo judío y qué es lo que obliga al no judío. Y a partir de ahí podemos decir que el no judío puede hacer cosas que no está obligado a hacer también. Pero hay ciertas cosas que son obligantes para el judío que no son obligantes para el no judío. Muy bien, muy buena observación. Yo creo que vamos a parar aquí la clase de hoy y la semana que viene seguiremos estudiando las cartas de Pablo, revisando a ver qué enseña él sobre los 7 mandamientos de Noah. Que Hashem os bendiga y os dé un mes bendecido. Shalom. Igualmente. Shalom. Shalom.